A mí dibujar y nadar me salvaron la vida. En una especie como de pensamiento mágico de niño, una cosa un poco absurda, ¿no? Pero que es en todo ese naufragar o ahogarse, cuánto nadar te puede salvar la vida. El proceso lunghissimo, il ciclo migratorio, lasciò in Argentina la nazione che è la più italiana del mondo dopo l'Italia. 20 milioni di persone, che vuol dire il 60% degli argentini nativi hanno degli antenati italiani. Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas. ¿Y los argentinos? Los argentinos descienden de los barcos. La gran inmigración italiana en Argentina, o sea, la mayor cantidad de gente en un periodo, fue justamente en los años en los que viaja mi bisabuelo. Mi bisabuelo, Francesco Chiesa, se dedicó a los barcos, era marinero y vino de Génova siendo originario de Recco. En este buscador encuentro del periodo 3 Francesco Chiesa, uno era muy viejo, así que va descartado, y los otros dos tienen 25 o 26 años, o sea que puede haber sido cualquiera de ellos. Pone como dedicación muñayo, o sea, molinero, ¿no? Y el otro agricultor. Y nos llamó la atención porque su padre se dedicaba al mar, decía marino o marinero. Y él también. Y pensaba que probablemente era fácil, ¿no? Como intentar buscarse otra ocupación que fuera más acorde al lugar donde iban. Imagino un país que se dedica básicamente al agro, como Argentina en esos años. Por ahí el tipo dice, bueno, yo me pongo en agricultor porque iba a ser más fácil o porque pensaba que se podía dedicar al campo. No sé. Por un lado, bueno, los viajes hacia fines de siglo XIX y principios de siglo XX, al inicio hemos encontrado que durarían alrededor de 50 días. Luego este plazo, este tiempo se ha ido acortando. Sí, yo me imaginaba que en este viaje los encuentros que podía tener o las conversaciones o las expectativas, dónde iba uno, dónde iba el otro, cómo él podía imaginarse o tener información de este país que parecía que ofrecía, ¿no?, la posibilidad de crecer, sea económica que socialmente, porque estaba como todo por hacer y donde había una política inmigratoria. Estábamos viendo que hacia 1856 habían llegado ya 5.820 inmigrantes y alrededor de 3.000 eran italianos, pero se iban con la certeza de que no volverían a Italia. Ellos no iban a regresar. Y esto implicaba, imagino yo, un terrible también corte, ¿no?, con el pasado, con lo que dejaban. ¿Cuánto tiempo él necesitó desde que desembarca en Argentina hasta que se logra casar con mi abuela? Ella venía ya de una familia residentes en La Boca, en el barrio portuario de Buenos Aires y barrio genovés por excelencia, por cómo son las casas que construían con materiales con los mismos que construían los barcos, por eso eran casas
madera y chapa y pintadas de colores con restos de las pinturas mismas que usaban para los barcos. Un marinero, como decía mi abuelo, de agua dulce, porque navegaba en el río de Paraná hacia las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. Se dedicó al tema de los barcos. Yo sé que tuvo dos, y uno de ellos, mi abuelo recordaba, que se llamaba Mi Favorita Siena. Así que también a raíz de este nombre, de las pocas informaciones que podía tener, me podía imaginar que era una ciudad que él conocía, apreciaba y le estaba en su cuore, ¿no? Y el hecho de tener que atravesar el río y trabajar en el puerto le obligaba a tener que naturalizarse argentino. Pareciera ser que para los argentinos seguía siendo italiano y para los italianos ya era argentino. Sì, è come essere a cavallo da due paesi, ma non appartenere più a nessuno. Casi todos los domingos, durante muchas épocas, durante muchos años, íbamos a comer la pasta a la casa de mi abuela. Pues sí, para mí ir a la casa de ellos era como ir a una especie de Italia, una Italia interna, una Italia imaginaria, que estaba sobre todo ligada a la comida, y a la comida como un evento de unión, de juntarnos todos los de la familia. Sí, mis bisabuelos hablaban en italiano. O sea, se perdió en la otra generación. Esto fue muy habitual. Me parece que por un tema de integración. A mi abuelo alguna palabra reconoce. Alguna cosa le venía, sobre todo cuando conoció a Sara, a mi hija, porque bueno, le resultaba muy llamativo, muy curioso, y para él una alegría y una sorpresa que yo volviera a tener una hija italiana. Una volta, quando America era la terra delle opportunità, da noi migrante era una bella parola, era come dire coraggio, speranza, futuro. Y encontré una solución que me parece interesante, que es que el libro termine en el medio y en realidad sea como una especie de sinfín, ¿no? Que en realidad continúa de un lado y del otro. Y a nivel simbólico también vuelve, ¿no?, el tema de encontrarse bajo el árbol genealógico, que en realidad veníamos de los barcos.